gracias, Lucía. Eh, bueno, parroquia de pequeñas comunidades evangelizadoras, parroquia celular. Supongo que veréis bien lo que es el PowerPoint. Bueno, en primer lugar, eh, lo que voy a hacer ahora es presentaros lo que es la visión y la misión de esta parroquia. Una parroquia que tiene que ser acogedora, que tiene que ser evangelizadora. Y la visión para nosotros es que, recogiendo esa cita del Evangelio Nunciandi de San Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar y, por tanto, esto ya no es cita del Papa Pablo VI, sino es la visión nuestra, la parroquia, la comunidad existe para evangelizar. Y todo esto, pues en esa misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, citando a Marcos 16:15. Bueno, ¿cuáles son los pilares de nuestra misión? El corazón bíblico de Mateo 28:19. Primero que todo, ese mandato del ir, que para nosotros es, digamos, el anuncio del querigma, el anuncio de ese primer anuncio, esa salvación en Cristo. En segundo lugar, el segundo mandato del Señor es hacer, formar y capacitar discípulos misioneros para la transformación personal y comunitaria de nuestras parroquias, de la Iglesia. Y ya los siguientes verbos, el Señor ya no es un mandato, el mandato sí que es ir y hacer. A continuación, el Señor dice bautizando, es decir, esa incorporación a la vida sacramental, ese inicio de una nueva vida en Cristo y compromiso en la fe cristiana. Pero no solo eso, sino que el Señor también al final nos dice enseñando, es decir, poder, digamos, transmitir esos principios y prácticas que reflejen el carácter y la voluntad de Dios. Por tanto, estos son los 4 pilares de esa visión y misión de parroquia celular o parroquia de pequeñas comunidades evangelizadoras. Pero antes de iniciar ese proyecto en una parroquia, esto lo voy a, digamos, a pasar un poco rápido, sí que hace falta, y es lo que nuestro equipo, lo que os ayudamos para quien quiera iniciar este proyecto, un plan y desarrollo estratégico, ¿no? Por eso, primero que todo, hay que hacer un análisis FODA, es decir, ver en la parroquia qué fortalezas, qué oportunidades, debilidades y amenazas podemos tener. Esta es una herramienta muy válida para que los que estáis en la parroquia podáis ver dónde estáis. Entonces, bueno, esas fortalezas, como he dicho antes, esas oportunidades, esas debilidades y esas amenazas. Bueno, esta visión y esa misión, ¿cómo podríamos decir se implanta en la parroquia? Es un proceso estructurado que incluye primero la organización de una capilla de adoración, es decir, en el centro de nuestra visión y misión de parroquia, de pequeñas comunidades evangelizadoras o células, primero que todo tiene que estar la Eucaristía. Entonces, ayudamos también a organizar para que en la parroquia haya una oración constante por la evangelización de la
de la parroquia, del pueblo, de la ciudad, de la diócesis. Después, en segundo lugar, hay un proceso de sensibilización de toda la parroquia hacia la misión evangelizadora, porque, bueno, pues hay que alinear a todo el mundo en esa misión y para eso hay que sensibilizar. Después, en toda acción en este modelo de parroquia tiene que haber constantemente, recordad lo que os he dicho, y os he recordado lo primero que nos dice el Señor, id, es decir, el anuncio del querigma. Tiene que haber siempre en esta parroquia celular un primer anuncio, siempre tiene que haber un primer anuncio. Cada parroquia tiene que discernir, podríamos decir, qué método de primer anuncio puede ayudar en la parroquia, pero eso ya, digamos, es un discernimiento de la propia comunidad. Después, es verdad que antes de iniciar ese proyecto de discipulado, ese proyecto de formación, de generar discípulos misioneros, primero que todo hay que formar a los líderes o a los discípulos misioneros guías. ¿Por qué? Porque si no hay discípulos misioneros guías, líderes, no pueden haber pequeñas comunidades evangelizadoras o células, ¿no? Y después también ayudamos a esa formación de células de comunión y crecimiento espiritual. Sobre todo, y pongo el acento en esa importancia de la adoración eucarística como base para la evangelización, donde el centro es el encuentro con Cristo y el testimonio de vida. Bueno, pues esa adoración eucarística, como he dicho antes, para nosotros es, digamos, clave y fundamental. Don Pichi, cuando fuimos el equipo de España, nos dijo allí en Milán que no comenzáramos este proyecto sin antes poner la Eucaristía en el centro de la parroquia, ¿no? He querido sacar una cita de Benedicto XVI, de Sacramentus Caritatis, que dice que la Eucaristía es sacramento del amor de Cristo, no solo nos alimenta, sino que también nos impulsa a ser testigos de su amor en el mundo. Bueno, como he dicho antes, ese querigma, ese primer anuncio, pilar fundamental en la vida de la parroquia, que tiene que estar siempre todo el mundo de alguna manera o de otra, y a cada parroquia, como he dicho antes, tiene que definir el primer anuncio, pues tienen que pasar por eso, por ese primer anuncio, incluso los que estamos en la parroquia, porque a veces también necesitamos, primero que todo, ser evangelizados. Por esto, este primer anuncio puede ser explícito y personal y comunitario, creando espacios donde la persona puede encontrarse con ese mensaje de salvación de una manera accesible y acogedora. Hay muchas iniciativas de primer anuncio. También ese primer anuncio con el testimonio y la vida compartiendo las propias experiencias de fe, ese testimonio y ese primer anuncio personal, que es uno de los aspectos importantes de las células, donde os enseñamos a evangelizar. Todo el mundo está diciendo que hay que evangelizar en la parroquia, pero ¿cómo se evangeliza, ¿no? Pues las células también, aparte de ser un discipulado, pues también ahí se da explícitamente un anuncio del Evangelio personal, un testimonio personal. Después, lo que he dicho antes, el hacer, ¿no? El hacer, el discipulado, el generar discípulos misioneros que después puedan, digamos,
regenerar, valga la redundancia, la estructura parroquial, pueda transformar a todos los miembros de la comunidad en discípulos misioneros, ¿no? Por eso este discipulado y este servicio, pues es un sistema que tiene como objetivo animar y dinamizar la estructura de la parroquia, ¿no? Ese discipulado se da a través de pequeñas comunidades o células donde primero se crece en intimidad con el Señor, en segundo lugar se crece en el amor recíproco, en tercer lugar se comparte a Jesús con los demás, en cuarto lugar desempeña un servicio en la parroquia. Siempre decimos que las pequeñas comunidades o células no son grupos estufa, no son para que en vez, digamos, te hagas viejito ahí en la célula con tus nietos y con nietos de otros matrimonios o de gente, no. Se desempeña un servicio a la parroquia, es, digamos, multiplicador este proyecto para dar y recibir ayuda y, sobre todo, también importante preparar a los futuros líderes. Y, como no, ese encuentro de pequeña comunidad o célula también nos ayuda a profundizar en la fe. ¿Cuáles son los retos de las células para este nuevo estilo de pastoral? Primero que todo, la evangelización de la familia, de los amigos, de nuestro entorno, es lo que nosotros llamamos eloicos. No me voy a detener aquí mucho, pero aparte de ser un discipulado, donde se genera discípulos misioneros, también se enseña a ese anuncio explícito y personal, digamos, en ambientes familiares, de amigos, profesionales, ¿no? También, por supuesto, el reconocimiento eclesial de la célula. Ya os he dicho que la Iglesia reconoció, digamos, a esta visión de parroquia celular, parroquia de pequeñas comunidades, digamos, de evangelización, que no somos cuatro locos que nos ha venido ahora esta inspiración, sino que esto está aprobado por la Iglesia. Tuvimos este encuentro en 2015 con el Papa Francisco y más adelante tuvimos otro también, ¿no? O sea, sabéis que no somos un movimiento, somos una manera de ser parroquia de pequeñas comunidades eclesiales, pequeñas comunidades evangelizadas o células. También otro gran reto de este proyecto es la formación de líderes en una perspectiva de multiplicación. Es decir, el líder discípulo misionero guía, digamos, como que se forma para poder atender, digamos, a los miembros de las células, acompañar procesos y en la misma vida de la célula es donde se detecta posibles futuros líderes. Si no hay líderes, no puede haber multiplicación de células. ¿Y qué ventajas tienen las células? Primero, flexibilidad, adaptabilidad. La verdad es que es todo muy, muy sencillo, pero al mismo tiempo es un gozo, un regalo y una bendición. Movilidad en lugares de reunión. Olvidaos de, digamos, hacer estos encuentros en la parroquia, en el centro parroquial. Esto se hace en las casas, en una cafetería, un reservado, donde sea, donde, digamos, se pueda, todo menos en, digamos, el edificio parroquial. ¿Por qué? Porque la casa es el lugar de acceso, ¿no? Donde el primer encuentro, digamos, de esa persona que está alejada con la iglesia doméstica. Inclusividad, aceptación, bueno, todo esto ya lo explicaríamos y desarrollaríamos si os animáis a iniciar este proyecto. También favorecen las relaciones personales y significativas.
Multiplicación, esto es clave, ¿no? Siempre la célula, la comunidad evangelizadora, la pequeña comunidad, siempre su objetivo es la multiplicación, generar otros discípulos misioneros para vivir esa eficacia en la evangelización. Recuerda que el Señor, y son los 4 fundamentos bíblicos, el Señor, digamos, tiene como 2 imperativos, ¿no? Id y haced, ¿no? Esa eficacia evangelizadora, esos líderes preparados a través de la práctica, de la formación espiritual, etcétera, etcétera. Esta formación de líderes, pues nosotros proponemos, pues eso, fundamentos teológicos, bíblicos, formación de discípulos misioneros guías, desarrollo de habilidades de acompañamiento, gestión y dinámica de grupos pequeños. ¿Para qué? Para después ser incorporado en la vida de la Iglesia, que es, digamos, el tercer pilar de esta visión, que es bautizar, es decir, la integración profunda en la vida de la parroquia, los sacramentos, ¿no? Bautizando, ¿no? Es decir, incorporar a aquellos que, digamos, llaman a la puerta de la comunidad para ese encuentro con Cristo, ¿no? Y recibir los sacramentos, ¿no? Todo esto genera una estructura al servicio de la evangelización, ¿no? Es todo este, digamos, un proyecto precioso genera esa estructura, ¿no? Y ese enfoque de parroquia. Por ejemplo, de grupos a ministerios. Estamos acostumbrados a ver estructuras parroquiales con muchos grupos. Nosotros proponemos pasar de grupos a ministerios, es decir, desde estos 2 enfoques, primero que todo, los miembros con organización de parroquia en grupos, digamos que contribuyen bien a la vida parroquial, centrándose el grupo en su propia actividad, ¿no? Grupo de jóvenes, grupo de catequistas, grupo de cáritas, pero nosotros proponemos organización con ministerios, es decir, dar un paso más, ¿no? Una comunidad al servicio de los demás, que esté alineada para que sea eficaz y pueda transmitir continuamente a los grupos la misión y la visión de la parroquia. En fin, esto tendríamos que desarrollarlo más. Ejemplos de ministerios, ministerio de catequesis, de liturgia, de caridad, de evangelización, de acogida, de familia, de economía. Y esta estructura de ministerios pues fomenta el servicio, la participación activa, la corresponsabilidad, la adaptabilidad a las necesidades y el desarrollo de liderazgo dentro de la parroquia. Y esa elección entre grupos y ministerios también es verdad que depende de la propia cultura de la parroquia, ¿no? De las necesidades de la visión de la comunidad parroquial. Bueno, voy acabando ya porque voy a dar paso a Monseñor Joseph Williams con las palabras del Papa Francisco, Evangelio Gaudium: el gozo del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se encuentran con Jesús. Sobre todo esto, ¿no? Que es para disfrutar, ¿no? Este gran proyecto sencillo y al mismo tiempo apasionante de primer anuncio, de discipulados. Pongo también ahí una cita de Benedicto XVI al principio del ser cristiano. Como ya suena esta cita, no hay una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con una persona que da a la vida un nuevo horizonte. Pues esto es lo que quiere este nuevo proyecto, esta visión y misión de parroquia celular. ¿Cómo pueden estos temas resonar en nuestra propia vida y práctica de fe? Pues eso, que estamos llamados a ser una comunidad viva, dinámica, transformadora, llevando la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo. Bueno, pues nada, esto es lo que hay y bueno, pues gracias por vuestra paciencia. Gloria a Dios.